Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy el profesor Mario Paniagua. Muy buena siesta para todos. Paso a dejarles la tarea de teatro y comunicación social de esta semana. Estamos siguiendo un material en donde estamos hablando también de oratoria, de los tipos de oratoria, de lo importante que es la oratoria, cómo convencer al público. Y hoy vamos a hablar de dos técnicas discursivas muy importantes que son el debate y la entrevista. Nos estamos preparando para un programa de televisión que va a preparar el octavo grado, que vamos a hacer a través de las redes sociales también. Entonces, por eso hoy vamos a leer de dos técnicas discursivas muy importantes, que son el debate y la entrevista. Bueno, aquí tenemos entonces el título, Tarea de Teatro y Comunicación Social, tema, algunas técnicas discursivas, el debate y la entrevista. Grado octavo, profesor Mario Paniagua, institución Escuela Santa María, el debate. Existe un arte llamado la guerra con un cuidado lenguaje. Este arte es el debate. Es conocido que en cada presentación, o sea discurso o bien referéndum, existe un debate que incluye una o serie de opiniones de dos o más personas, candidatos, pero no de manera agresiva, sino con palabras y con propósito. En todas las guerras existen enemigos o bien alianzas, pero si las personas manejan bien su discurso, la conversación será correcta. Esto es el caso de un debate, que es la guerra de un cuidado lenguaje. Uno, se debe pensar en unos puntos esenciales antes de empezar un debate. Dos, saber cuáles son los puntos que ponen nervioso al candidato. Tres, por qué existe un miedo al presentarse frente al otro. Cuatro, cuál será la reacción si el otro ataca de manera simple y agresiva, pero indirectamente. Estos puntos favorecen y ayudan al emisor para presentar sus ideas, pensamientos y le protegen de cualquier ataque lingüístico. Al saber la respuesta de estos puntos, el emisor puede pasar a su conocimiento sobre el tema y que tiene como requisito. Entonces, estamos hablando del debate y a continuación vamos a ver también la entrevista. La comunicación es la base primordial de una presentación clara porque al hablar con el otro se puede recibir y dar mensajes de todo tipo y además descubrir a qué límite estamos capaces de ponernos oralmente. En el caso de la entrevista, dar la información y recibir la pregunta asociada con el tema apropiado. Pero la pregunta que toca el cerebro antes de empezar su entrevista es, ¿qué presentación debe tener un emisor? La respuesta a esta pregunta es mucho más conocida, porque al presentar un discurso es primordial decir su nombre y su título, para que los demás lo conozcan. En cada entrevista el emisor debe tener un conjunto de informaciones que le ayuden a responder a su receptor. Y estas preguntas le dan una posición bien adecuada frente a los demás. ¿Cuáles son? La composición del público. En cada presentación discursiva se debe señalar el número de personas presentes. De este modo el emisor no se siente mal organizado y sabe qué tipo de recomendaciones e informaciones dar y cuánto tiempo va a hablar. Hay aulas que tienen, por ejemplo, ciertas personas. La edad. En el mismo caso de la entrevista, qué tipo de personas van a escuchar y cuáles son sus opiniones, porque la edad del público favorece el contenido del emisor. Por ejemplo, si la conferencia está dirigida a los jóvenes, se va a tratar de un tema que les atraiga, como el amor, la salud, la juventud. Y si el público es de mayor edad o de edad mayor, van a hablar sobre las enfermedades o las recomendaciones para equilibrar los problemas de la salud. El tipo de personas. Es muy importante saber a qué sexo se dirige la conferencia, por ejemplo, a hombres o bien mujeres. Si son hombres, pues el tema se diferencia y es el mismo caso para las mujeres. La comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual el emisor envía un mensaje a un receptor con la esperanza de producir en él una determinada respuesta. Así pues, antes de empezar a pensar lo que quiere decir, se debe pensar en una serie de preguntas que son: ¿por qué me dirijo al público? ¿Qué tipo de preguntas van a hacerme? Mi respuesta convence a los demás. Antes de pensar en una comunicación, es muy importante tener un conocimiento y dominio del tema, porque un emisor reflexiona sobre lo que sabe sin que su público tenga dudas sobre su capacidad de presentar o de su nivel cultural. De todas formas, siempre el lenguaje es la clave del alma del espíritu humano. Gran parte del secreto es la persuasión que utiliza en la transmisión de sus mensajes. El color y el sonido con que emite sus palabras, la melodía de su voz, el movimiento de sus manos, la sintonía con sus alumnos, que le es posible gracias a su mirada mental. Es conocido que existe un
tipo de personas atraídas por la música, la belleza, el color, y otras están solamente pensando a qué van a hacer después. Pues la transmisión del mensaje depende de las personas que lo presentan. Entonces aquí tenemos unas preguntitas. Después de la lectura del texto, responde las siguientes preguntas. 1. Esto con tus propias palabras. ¿Qué entiendes por debate y cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para realizarlo correctamente? Explica con tus propias palabras las técnicas discursivas de la entrevista. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para dirigirse al público en una conferencia o entrevista? En el punto 3. Y en el punto 4, ¿cuáles son las diferencias entre debate y la entrevista? Este trabajo vale 3 puntos. Como ustedes ya saben, tienen 48 horas para presentarlo. Quiere decir que tiene que estar ya para el lunes. Incluso tienen un aumento de tiempo por el fin de semana. Y bueno, como ya les dije, nos estamos preparando para un programa de televisión que vamos a preparar. Vamos a estar emitiendo a través de las redes sociales y bueno, por supuesto ese programa va a tener un conductor, va a tener entrevistados y todo eso vamos a estar armando a partir del mes de septiembre por el mes de la juventud. Muchas gracias para todos, un abrazo. Todavía no está para